Bienvenidas y bienvenidos a este su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados del amparo directo en revisión 2441/2014. Se trata de una sentencia de nuestra Suprema Corte en la cual se analiza el derecho a la vivienda digna y decorosa. Y subrayo estos dos adjetivos porque, como lo vamos a ver a lo largo del programa, fueron el punto de partida a partir del cual la Corte reflexiona sobre el contenido de este derecho humano a la vivienda, sobre la parte sustantiva de lo que implica este derecho a la vivienda y cómo se proyecta al caso concreto que ya nuestros invitados nos van a explicar. Para entender el alcance de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Brenda Montesinos. Brenda, bienvenida a tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por ayudarnos a entender esta importante sentencia, y también le doy la bienvenida al programa a Jorge Arriaga Chan. Jorge, bienvenido a tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor. Es un gusto estar aquí. El gusto es para nosotros también por recibirte. Y si te parece bien, Jorge, pues empezamos contigo. Te quería yo pedir si fueras tan amable de contarnos un poco el contexto fáctico, cuál es el caso, cuáles son los hechos, mejor dicho, del caso, cómo el caso va atravesando diversas instancias procesales, porque recordemos que es un amparo directo en revisión y por tanto, cómo es que llega el planteamiento hasta conocimiento de la Suprema Corte. Jorge, si fueras tan amable. Claro que sí, con gusto, doctor. Mire, es un asunto muy importante. Esta revisión de amparo directo tiene como antecedente directo una rescisión, un juicio de rescisión de contrato de compraventa promovido por la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato en su carácter de vendedora de una casa habitación, promovido en contra de una persona física que era la beneficiaria del otorgamiento de un subsidio y un contrato de crédito precisamente para obtener el inmueble, con base en un programa social que estableció el propio gobierno del estado para dotar de vivienda digna a las personas de escasos recursos. En lo que interesa en dicho contrato, se estableció una cláusula específica que decía que era causa de rescisión que la compradora no habitara el inmueble dentro del lapso de 3 meses siguientes a que lo hubiera recibido. Esa fue la cláusula que se estipuló dentro del contrato, y esa fue precisamente la cláusula a partir de la cual la Comisión de Vivienda trató de justificar sus pretensiones en la demanda. Al dar contestación a la demanda, la beneficiaria lo que alegó fundamentalmente fue que si bien existía y tenía conocimiento de esta obligación de habitar los 3 meses, lo cierto es que no ocupó el inmueble por el tiempo estipulado debido a que digamos, existía un problema en la seguridad con el inmueble. Primero, porque estaba alejada de las inmediaciones de la ciudad. Segundo, porque se habían presentado actos vandálicos. Y tercero, porque había una ausencia de seguridad pública en la zona, lo cual, a decir de la demandada, vulneraba el principio de orden público, el principio de libertad, el principio de protección a la honra y a la familia. Y entonces no podía... esos eran los motivos por los cuales no pudo habitar la vivienda por ese tiempo de 3 meses. En primera instancia, el juez natural, el juez del conocimiento, lo que hace es tener por acreditado el hecho de que efectivamente no habitó durante los 3 meses el inmueble, y entonces declara aprobada la acción, y como consecuencia de ello, rescinde el contrato de compraventa, ordena la restitución material del inmueble y ordena la devolución de las amortizaciones que había erogado ya la demandada. Cabe destacar que esta resolución, el juez en esta resolución lo que dijo es fundamentalmente que no se afectaba la honra y la dignidad de la demandada, de la persona, pues fue a partir de estos hechos de dignidad humana que se le otorgó un crédito aun cuando era de escasos recursos. Y dos, porque si bien se había acreditado la poca seguridad o la ausencia de seguridad pública en la zona, lo cierto es que la enjuiciada había bardeado y había cercado el terreno, lo que convalidaba estos vicios de inseguridad, por decirlo así. En segunda instancia, muy brevemente, este asunto llega al Tribunal de Apelación, una sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato,
esta sala confirma la sentencia recurrida muy a la par de los razonamientos que había otorgado el juez natural, pero parte de dos premisas fundamentales diferenciadas. Primero, que la cláusula no era contraria al orden público ni al orden jurídico, precisamente porque era compatible con la naturaleza del contrato. Es decir, si la vivienda se iba a otorgar a personas de escasos recursos, lo lógico era que ocuparan el inmueble para que no quedaran vacíos, y en dado caso que no los ocuparan, se los dieran a otras personas que sí los necesitaran. Y dos, que las medidas de protección con los que las medidas de seguridad y de protección con los que contaban la vivienda eran suficientes, precisamente porque ya estaba bardeado, ya había postes de barrotes de seguridad, y además porque la vivienda contaba con una infraestructura básica, es decir, contaba con agua, con luz, tenía banquetas, pavimento, tenía servicios hidráulicos, saneamiento, medidor de electricidad, vidrios, baños, lavabos, y vaya, lo básico de una vivienda. Inconforme con esa confirmación del fallo de primera instancia, la demandada promueve juicio de amparo directo. Y aquí vuelve a reiterar de cierta forma el hecho de que se le condicionara a ocupar un inmueble que no cumplía los requisitos, no los requisitos de infraestructura básicos, sino los requisitos de seguridad física y personal para sus ocupantes. Lo que hace el tribunal colegiado al recibir esta demanda de amparo, fundamentalmente resuelve el colegiado bajo la supuesta interpretación de una tesis aislada que emitió esta primera sala, que es la 148/2014, en la que concluye que, si bien es cierto, el inmueble no contaba con todos los mecanismos de seguridad, ello no significaba que el inmueble no fuera catalogado como una vivienda digna, adecuada y honrada. Lo cierto es que sí cumplía con esas condiciones como lo había establecido el Tribunal de Alzada, porque contaba con todos los elementos de infraestructura, de infraestructura, y entonces se cumplía con lo establecido, el mandato establecido en el artículo 4º constitucional, porque la seguridad personal de cierta forma no era un servicio básico que pudiera dependerse de los elementos o las exigencias de una vivienda digna. Es a partir de esa interpretación que hace el tribunal colegiado que el asunto llega a la Suprema Corte. La quejosa interpone el recurso de revisión, y es justo esta interpretación que alega la recurrente no garantiza la seguridad personal y física de los habitantes, vulnerando la vivienda digna, y el 4º constitucional, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que conocemos de la revisión de amparo directo. Perfecto, muchísimas gracias, Jorge, por esta síntesis que nos ayuda para entender qué fue exactamente lo que se planteó en instancias inferiores, por un lado, y aquellos argumentos que en este caso la persona recurrente pues plantea a conocimiento del Tribunal Constitucional de México. Vamos ahora contigo, Brenda, porque mira, te quería plantear lo siguiente. No es común, creo yo, no es tan frecuente que lleguen hasta la Suprema Corte temas de derecho a la vivienda. Normalmente, pues, llegan temas del debido proceso, artículo 14, artículo 16, seguridad jurídica, en fin. Y a veces da la impresión que este tipo de derechos, llamados derechos sociales o económicos, sociales, culturales, son dejados un poco de lado. No lo digo respecto a la Corte, lo digo respecto del debate jurídico, ¿no? Como que Claro. no sé si son derechos evidentemente no lo digo desde el punto de vista normativo, pero a veces como que no se les presta tanta atención. Ayúdanos a entender este derecho a la vivienda. ¿Es un derecho humano, Brenda? ¿Es algo que cualquier persona puede exigir, hasta incluso por vía judicial? ¿Qué es este derecho a la vivienda, Brenda, si fueras tan amable? Sí, claro. En realidad, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental, inherente a la dignidad del ser humano y elemental también para contar con el disfrute de otros derechos fundamentales, ¿no? Como que están estrictamente relacionados, como el derecho a la salud. Entonces, esta Suprema Corte ya ha tenido oportunidad de definirlo, incluso en el precedente al que hace alusión el asunto en el que hoy nos estamos estudiando, se
hace hincapié justo en que en el artículo 4 constitucional se reconoce este derecho a la vivienda como un derecho fundamental, pero no se explica su alcance como tal en la Constitución. Y por eso es muy importante dotarlo de contenido tomando en cuenta instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, justamente que mencionaba Jorge, y el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. A partir de ahí es que en este asunto, por ejemplo, se le dota de contenido al artículo 4 y se analiza, sobre todo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, los famosos DES, que le llamamos, en este pacto, en el artículo 11, apartado 1, justamente se hace referencia al derecho a la vivienda un poco más explicado, digámoslo así, ¿no? Como la vivienda adecuada. A partir de este pacto hay un comité de derechos económicos, sociales y culturales de la Organización de las Naciones Unidas, que en observaciones explica un poco los preceptos normativos de este pacto internacional, y precisamente en esta hay una observación general número 4 en donde se citan las características de lo que podría llamarse una vivienda adecuada. En este precedente, la primera sala es el precedente, un amparo directo en revisión 3516-2013, que se resolvió en enero de 2014. Se hace una recopilación enunciativa, más no limitativa, de las características que debe de contener una vivienda o que debe de gozar una vivienda adecuada. Dentro de estas, se reconoce que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental que se debe garantizar a todas las personas, no solo a los que tienen acceso a una vivienda popular o no lo tienen, ¿no? Como estas que derivan de Fobiste o Infonavit, sino a todas las personas. También es un derecho que no se debe interpretar en un sentido restrictivo. Es un derecho que debe de interpretarse de forma ampliada, dijo la Corte en este precedente, para que se contemplen todos aquellos elementos que garanticen un nivel mínimo de bienestar a los gobernados, a quien lo habite, ¿no? Esencialmente una estructura básica adecuada, desde luego, que proteja de la lluvia, de la humedad, del viento, que cuente con instalaciones sanitarias y de aseo, que tenga un espacio para preparar y consumir alimentos, que tenga un espacio adecuado para el descanso, la iluminación, ventilación adecuada, acceso al agua, lo que comentaba Jorge, ¿no? Los servicios. Sin embargo, este derecho a la vivienda no necesariamente implica solamente estos elementos, ¿no? Que es justo un poco el contexto en el que ahora nos desarrollamos este precedente, para revisar si también implica el que tengas acceso a servicios públicos, ¿no? A servicios públicos como seguridad, agua, recolección de basura, por ejemplo, ¿no? Acceso al transporte público, todos estos elementos que en general deberían de contemplarse al precisamente no hacer una interpretación restrictiva de este derecho, ¿no? Oye, en ese sentido, Brenda, podríamos decir que el enfoque de la vivienda digna y decorosa, como lo dice el artículo 4, o de vivienda adecuada, como lo plantea el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, leído el pacto a la luz de esta importantísima observación general número 4 que tú ya citabas, por lo que nos acabas de mencionar, implica aspectos al interior de la vivienda, todas estas características, digamos, de adentro de la casa, déjame ponértelo así muy pedagógicamente, Claro. pero también posiblemente, Brenda, algunos factores externos a la propia vivienda. ¿Es esto correcto?
Sí, es correcto. Para, sobre todo, factores que garanticen no solo la habitabilidad, como dices, hacia dentro de la casa, sino la seguridad, el acceso a ciertos servicios mínimos, incluido a los que deban garantizar la seguridad de sus habitantes, ¿no? Que era justamente la litis un poco planteada en este asunto, que no había, que casi no pasaban patrullas, que eran objetos de actos vandálicos, ¿no? Entonces reclamaban también la falta de servicio, de acceso a la seguridad pública. Importantísimo, importantísimo, yo diría en nuestro país, ¿verdad? Claro. Porque no, yo me imagino que pues es un tema a considerar. Ahora, regreso contigo, Jorge, para lo siguiente. Hay un argumento que esta señora que originalmente pues es la titular de este crédito, de este acceso a la vivienda del programa del Estado de Guanajuato, ella dice, es que en el momento en el que yo hago la solicitud, digamos, en el momento en el que yo participo de este programa, yo no sé dónde va a estar la vivienda. Yo ya me entero después donde me dicen, no, pues ahí está su casa, señora. Y ahí es cuando ella se da cuenta que pues estas condiciones, ¿no? A las que alude Brenda de inseguridad y ella dice, pues es que tuve que bardear, tuve que reforzar un poco el tema de las ventanas, etcétera. Y eso me conllevó no poder ocupar la vivienda en esos 3 meses que el contrato señalaba. Entonces, ahí también hay, no sé cómo darle ese enfoque, Jorge, de decir, pues parecía un tiempo corto, porque claro, 3 meses no es demasiado cuando tienes que hacer una serie de adecuaciones. Cuéntanos esa parte también, Jorge, por favor. Y sin duda, digo, al tratarse de un programa social implementado por el gobierno del estado, regularmente lo que ocurre es que los créditos, una vez que se autorizan y se otorgan, posteriormente ya te dicen en qué parte va a estar el inmueble o denominado la finca que se te va a otorgar. Y ese es el motivo por el cual la persona física que acude, bueno, a la que se le demanda por el incumplimiento de los 3 meses, es que señala, ok, me acabas de dar una vivienda, pero me la diste a las afueras de la ciudad donde ni siquiera hay servicios básicos. Esta circunstancia, como bien comentaba usted hace rato, pues es reconocida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Económicos, precisamente porque trata de otorgar a los estados estas herramientas, transmitir estas experiencias que han tenido a partir de los informes que los propios estados emiten anualmente, a partir de estos informes que emiten, cómo se genera la atención y cómo se mejoran las deficiencias en los procedimientos de implementación de derechos humanos, en este caso de la vivienda digna. Entonces, como ella se da cuenta de que no tiene los servicios básicos, pues se encarga de pues, bardear, de establecer ciertos mecanismos de seguridad que, bueno, a final de cuentas, pues no serían imputables a ella, digo, en todo caso serían imputables a la contratista que otorgó el crédito y posteriormente formalizó para el otorgamiento de la vivienda. Claro está que, como bien lo señalaba usted, ya el comité, y precisamente fue la interpretación que hizo la Corte a partir de las observaciones del comité, la seguridad de la tenencia de los inmuebles, la asequibilidad que pudieran tener todas las personas para contar con un inmueble y la disponibilidad de los servicios en los lugares en los que se va a ubicar la vivienda son fundamentales para poder considerar que se trata de un inmueble adecuado y decoroso. De lo contrario, si no tuviera acceso a los servicios básicos, como bien comentaba la licenciada Brenda, ya sea de salud, de educación, si no hay escuelas, si no hay servicios sociales, incluidos, claro, también la seguridad pública, pues entonces no podríamos estar hablando de una vivienda adecuada y una vivienda digna. Aquí lo interesante es que en la concepción que la Corte recoge a partir de estos antecedentes del derecho internacional de los derechos humanos, el mensaje que queda, Jorge, es que no se trata de cualquier vivienda. Es decir, no se trata, por ejemplo, de decir, no, pues hay ahí unos ladrillos, hay un techo, sino que es una visión exigente, digamos, es una visión integral, holística,
de lo que implica la dignidad y el decoro o la adecuación de la vivienda, ¿no te parece, Jorge? Efectivamente, sí, como bien usted lo señalaba, no es tanto que sea hacia adentro de la vivienda que tenga algunos requisitos, pues materiales, por así decirlo, que pudieran ser atribuibles a la propia construcción e infraestructura que tuviera la vivienda, sino además que implica que el Estado tiene que garantizar ciertos elementos, ciertas exigencias para que se pueda considerar que la vivienda es digna o decorosa. Sin duda, esta implementación de los servicios, entre ellos la seguridad pública, es uno de ellos. Y aquí otra de las cuestiones interesantes que maneja la Suprema Corte al momento de resolver es que no solamente en este aspecto de derecho internacional, no solamente abarca cuestiones vinculatorias, como podría ser el comité, la observación del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sino también abarca otras fuentes de derecho poco tradicional o fuentes de soft law, como se le conoce, como pueden ser algunas comisiones y algunos folletos emitidas por el Alto Comisionado de Derechos Humanos y en el cual, por ejemplo, ahí desarrolla a su vez elementos adicionales de lo que significa la vivienda digna, que no incluye solamente las estructuras de las casas, que establece que tiene que haber un acceso sostenible y no discriminatorio a los servicios fundamentales en todas las materias, como le comentaba, salud, alimentación, como bien lo decía la licenciada Brenda, de comodidad, también tiene que haber cierto esparcimiento en la propia vivienda y sin duda de seguridad pública, que es básico para tener seguridad que las personas ocupantes no van a estar corriendo peligro constantemente. Y esto que mencionas es importantísimo, Jorge, porque empata con el señalamiento que también aportaba Brenda, en el sentido de que el derecho a la vivienda es en sí mismo un derecho humano, es por sí solo un derecho fundamental, pero a su vez es instrumento para poder tutelar o satisfacer adecuadamente otros derechos como el derecho al trabajo, el derecho al esparcimiento, lo acabas de mencionar, el derecho a la seguridad física de las personas, en fin, es algo que tiene bastante complejidad y esta sentencia nos permite apreciar ese carácter complejo del derecho a la vivienda. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar con el análisis de este amparo directo en revisión 2441/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis y comentario de la sentencia que resuelve el amparo directo en revisión 2441/2014. Y quiero regresar contigo, Brenda Montesinos, para plantearte lo siguiente. Nos decía Jorge, tú misma también lo señalabas, especie de diálogo de la Suprema Corte con el derecho internacional de los derechos humanos, sea con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con la propia Observación General número 4, con estas figuras de soft law, decía muy precisamente Jorge, incluyendo folletos de la ONU alrededor del derecho a la vivienda, pero lo que se echa un tanto de menos, y ahí es donde quería yo preguntarte, Brenda, es la legislación mexicana. O sea, aparte del artículo 4, que ese es nuestro punto de partida, evidentemente, el artículo 4 de la Carta Magna, Claro. artículo 4 constitucional, lo que no se ve en la sentencia es la cita de una ley local, de una ley general, a lo mejor, como que, como que ahí no andamos con mucho material normativo, ¿no, Brenda? ¿Cómo valorar esa parte? En realidad, sí la sentencia hace referencia también, porque aquí recordemos que, bueno, cada caso
que se somete a estudio o análisis en la Suprema Corte, pues tiene sus particularidades y atendiendo a la litis que se plantea, atendiendo a los argumentos que se plantean en su momento por los quejosos, es que se construye este estudio, ¿no? Entonces, sí hay una legislación, está la Ley de Vivienda, que es reglamentaria precisamente del artículo 4 constitucional, que describe un poco esta infraestructura básica de la que hemos hablado de la vivienda, ¿no? Entonces, este artículo, esta ley de vivienda, en su artículo 2 precisamente, establece que se considera una vivienda digna y decorosa aquella que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, que cuente con los servicios básicos incluso. Y aquí es donde la Corte hace hincapié en decir, incluso en nuestra legislación interna ya habíamos contemplado o ya se había contemplado este hecho de que la vivienda tenía que contar con servicios básicos y brinde a sus habitantes sobre todo seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión. Además de que contemple criterios para la prevención de desastres y protección física de sus ocupantes de elementos naturales potencialmente agresivos, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de una vivienda en Cancún, ¿no? Donde tengan la posibilidad de poner persianas anticíclicas o anticiclones, ciertos, dependiendo del lugar, ¿no? También se tiene que contemplar todo esto, pero fíjate, es muy interesante que al margen de la interpretación y de la conceptualización que se ha hecho a partir de instrumentos internacionales, sí tenemos una ley en México, una ley de vivienda reglamentaria, el artículo 4, que ya describe todas estas cuestiones que hemos hecho referencia. Oye, y una vivienda en Cancún, ya hasta nos antojaste estar ahí en la playa. No, pero pues, qué bueno que lo mencionas. No, fíjate, porque también la ubicación precisa en el territorio nacional puede hacer que el derecho a la vivienda tenga diferentes dimensiones. O sea, efectivamente, las cuestiones, digamos, climáticas, pues no son lo mismo allá en Quintana Roo que en Guanajuato, que a lo mejor en Sonora, o una calidad desértica, ¿no? Del territorio, en fin, me parece muy atinado lo que señalas, Brenda, y vale la pena tomarlo en cuenta para esa adecuación precisa en función de la parte del territorio en donde la vivienda se ubique. Ahora, voy contigo, Jorge, porque Brenda citaba el precedente que esta sentencia pues también dialoga con el del ADR 3516-2013 de la propia primera sala, y en ese precedente se discutía, te pido ahí que nos ayudes a entenderlo, Jorge, un tema de ventanas. ¿Es cierto esto? Un tema de ventanas para la cuestión que allí se planteó, que no era una cuestión de vivienda propiamente social, pero que vale la pena traer a colación, creo. Cuéntanos esa parte. Sin duda, digo, el presidente, justo a partir de la conceptualización de la vivienda digna y cómo no se agota por el simple hecho de que el inmueble cuente con infraestructura básica, específicamente hablando de construcción, pues bueno, en esta vivienda no se contaba con el acceso a ventanas y pues no tenía ventilación, acceso a corrientes de aire. Y entonces lo que dijo la Corte es, bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta estas circunstancias para poder considerar si se trata, ¿no?, de vivienda digna o una vivienda adecuada para que los ocupantes tengan un esparcimiento y un desarrollo completo. Precisamente fue a partir de ese precedente que, digamos, la Corte toma como parámetro para desarrollar el principio de la doctrina de vivienda digna, que lo aterriza a este asunto y empezamos también ahora a desarrollar digamos, la doctrina o el desarrollo conceptual de lo que se refiere, pero en términos de la seguridad pública y los servicios básicos que garanticen la protección a los usuarios dentro del inmueble. Que digo, es muy interesante el precedente relacionado con las ventanas, y a partir de eso que se dijo, oye, ¿sabes qué? Pues no cuenta con estas
elementos necesarios, fue que se aterrizó a este caso en concreto. Ahora, en el precedente, qué tan relevante o qué papel juega la voluntad de las partes contratantes? Porque creo recordar que decía el precedente que en el contrato, no, insisto, no se trataba de un programa de vivienda popular, sino de una relación puramente mercantil. En el contrato no se había dicho nada sobre las viviendas, ¿no? Y entonces la empresa constructora decía, pues yo no tengo por qué ponerte viviendas, perdón, ventanas. No tengo por qué ponerte ventanas porque no se estableció en el contrato. La autonomía de la voluntad, la posibilidad de poner cláusulas contractuales o de no ponerlas y no asumir obligaciones, ¿cómo juega en relación a un derecho humano, a la vivienda? Sí, en realidad el tema de que la constructora haya dicho, bueno, yo no me obligué de cierta forma a cumplir con esta obligación en la infraestructura de que contara con ventanas, pues lo cierto es que se concluyó que sí vulneraba el derecho a la vivienda digna y decorosa, precisamente porque no había una forma de proyectarse al exterior, y si bien el contrato de promesa de compraventa no lo establecía, lo cierto es que era un requisito que debía de cumplir ineludiblemente pues una vivienda, porque al final de cuentas, si vamos a vivir dentro de pues un cajón nada más de paredes, pues al final de cuentas no se lograría desarrollar pues el derecho fundamental a la vivienda. Y como bien decía usted, tratar de vincularlos o relacionar los derechos anexos o relacionados con este derecho a la vivienda digna, como será alimentación, protección, si no se tiene pues el servicio más básico que son las ventanas. Lo que dijo la sala es, en ese caso, es que sí, al final de cuentas, si el hecho de que no se haya pactado específicamente en el contrato de promesa de compra-venta no significaba que se haya consentido implícitamente por la parte beneficiada que pues la vivienda pudiera contar sin los servicios básicos o si en este caso pues la implementación de ventanas que pudieran dar corriente de aire o proyectar hacia el exterior pues bueno, alguna visión para los ocupantes. Oye, y en este sentido, Brenda, podríamos decir que el precedente proyecta también el derecho a la vivienda como derecho humano a las relaciones entre particulares, ¿no? Dándole una eficacia horizontal siguiendo otros precedentes de la propia primera sala, ¿no te parece, Brenda? Sí, es que justamente era un poco a lo que me refería hace un momento, en el hecho de que cada asunto te va poniendo las particularidades respecto de las cuales nos podemos pronunciar. Como dice Jorge, en este asunto eran las partes, ¿no? La inmobiliaria, pues era una inmobiliaria, un particular, y no el gobierno del estado, como en el asunto que ahorita analizamos. Por eso es que precisamente en ese precedente se fijan las bases para ver si este derecho a la vivienda es aplicable a todos o solo a los que tienen acceso a viviendas populares, como se les denomina. Y también es muy importante en este precedente que se desarrolla justo esta eficacia horizontal, que significa que no solo se les puede exigir el cumplimiento de un derecho humano al Estado, sino también a los particulares. Es decir, también el hecho de que haya sido una inmobiliaria y un contrato de compraventa de forma particular no significa que pueden darte una vivienda que no cumpla con los requisitos necesarios para que sea considerada una vivienda digna y decorosa. En ese sentido, sería el derecho humano a la vivienda, Brenda, sería una limitación a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, porque una empresa puede decir, bueno, pues es que tú firmaste un contrato donde no dice que yo te tenga que poner vivienda. Y estoy pensando en el caso que citabas de Cancún, vuelvo a él, ya, no. Ya se le quedó. Ya se me quedó lo de Cancún, pero no, fíjate, puede ser, es que de repente esa protección ciclónica, tú misma lo mencionabas, pues puede requerir una instalación de ventanas que tiene un costo. O sea, no está fácil, ¿verdad? Claro. Se agrega un costo para la empresa constructora y eventualmente la empresa constructora dice, oye,
pues es que no lo pusimos en el contrato, pero en esta visión que la Corte, esta visión del derecho humano a la vivienda, del precedente y del caso que hoy analizamos, Brenda, es una limitación a la autonomía de la voluntad, ¿no? Se impone incluso frente a cuestiones de índole contractual, por decirlo así. Pues sí, porque si no hay ese respeto al derecho fundamental como tal en la materialización de el acceso a la vivienda, es necesario que uno de los requisitos o una de los puntos importantes que también reconoció la Corte en este precedente es que también debe de haber la protección al derecho a la vivienda también incluye la protección, la disposición de recursos jurídicos justamente internos para que puedas hacer valer este derecho, ¿no? Entonces, justamente lo que pasó en el presente a que hacíamos mención, el 3516 de 2013, era esto, ¿no? Había un contrato, claro, donde no se había pactado el hecho de que hubiera ventanas, pero la parte quejosa tuvo la posibilidad de acceder a las apelaciones, al procedimiento jurisdiccional necesario para poder hacer valer su derecho fundamental. Y eso es muy importante porque justamente el Estado debe garantizar estos recursos jurídicos, debe de poner a disposición de los gobernables todos estos recursos para que puedas hacer valer ese derecho a la vivienda, porque si no, pues queda sin contenido, queda obsoleto como todos los demás derechos humanos, ¿no? Y no podemos pretender que el derecho a la vivienda sea considerado como menor, y es importante, ¿no? Que aunque al final, pues su conceptualización es material, ¿no? Porque viene, como bien dice, en una vivienda, en gastos, en una cuestión material propiamente, pero no por ello los gobernables tienen que tener acceso a estos recursos jurídicos para hacerlo valer, independientemente de lo que se pacte en los contratos y independientemente de lo que se firmó en su momento, ¿no? Así es. Oye, y en este sentido, Jorge, lo que acaba de mencionar Brenda es importantísimo porque viene a suponer una visión moderna, una visión normativa del derecho a la vivienda que deja atrás unas visiones que incluso estaban en la doctrina constitucional mexicana, donde se decía, no, el derecho a la vivienda pues es una especie de política pública del Estado mexicano, donde las autoridades, conforme puedan, ¿verdad? Conforme vayan teniendo recursos, etcétera, generosamente, paternalistamente, pues te dan vivienda. Oye, y todavía vienes y te quejas que te dan la casa y que no hay seguridad jurídica y que, oye, ¿cómo crees? Pues si todavía te están haciendo un favor. O sea, como que había una visión no tanto desde la óptica jurídica, sino desde la política pública de vivienda, como que el Estado te hacía el favor de darte la vivienda. Pero ahorita Brenda, con esto que nos señala, nos está poniendo el acento en una visión normativa. O sea, la vivienda es un derecho humano, es un derecho fundamental. Caramba, qué paso hacia adelante, ¿no crees, Jorge? Qué gran paso en la dirección correcta. ¿Qué te parece, Jorge? Sí, sin duda alguna, doctor. La verdad es que al tratarse de un derecho económico, regularmente siempre los estados y las acciones públicas tienden un poquito a reservar esos recursos, precisamente como bien lo menciona, porque tienen esta visión como paternalista de que, bueno, a los individuos yo les estoy haciendo el favor de otorgarles una vivienda, cuando no debe ser así, cuando es una prerrogativa fundamental inherente al ser humano. Entonces, al partir de este nuevo paradigma, esta nueva concepción de derechos humanos en las que la persona por sí misma cuenta, entonces el Estado se hace, al momento de firmar el tratado internacional, por los tratados internacionales, en este caso el derecho económico, sociales y culturales, se asume las obligaciones inherentes a proteger los derechos, respetarlos, protegerlos, incluso realizarlos, utilizando políticas públicas necesarias para facilitar el disfrute de estos derechos
y su implementación, su instrumentación. Yo creo que a final de cuentas es un criterio que llega a ser paradigmático y llega en un momento en el cual los derechos humanos sí están en su apogeo desde la reforma del 2011, pero siguen con este ánimo progresista, siguen siendo protegidos, siendo tutelados por el alto tribunal. Y como bien decía usted, bueno, ¿de qué sirve una vivienda que tenga una estructura determinada, pero pues si no tiene acceso a los servicios básicos, si no tiene acceso a las cuestiones más simples que debe tener una vivienda, en este caso ventanas, o en el precedente, digamos, ventanas, o en este caso que se garantice la seguridad pública a los ocupantes? Esta misma reflexión que nos haces, Jorge, se puede proyectar a otros derechos sociales. Estoy pensando en el derecho a la salud también, por ejemplo, en la vertiente de materialización, de realización, de garantía práctica del derecho a la salud, pues a lo mejor requiere construir hospitales, requiere dotar de infraestructura, contratar personal especializado, doctores, doctoras, personal de enfermería. Eh, como que esto ya, esta misma reflexión que tú nos compartes, Jorge, se puede extender a otros derechos también, ¿no? Sin duda, bien lo señala, el derecho a la salud también podría ser tutelado bajo esta misma óptica, esta misma esfera proteccionista. También podríamos pensar algún derecho ecológico, alguna cuestión de saneamiento que pudiera afectar también, digamos, a otra vivienda que estuviera físicamente establecida en algún lugar menos favorecido o cerca de alguna fuente de peligro que pudiera generar algún riesgo en la salud ecológico incluso también, pues pudiera llegarse a aplicar esta misma visión proteccionista para que se sigan tutelando y protegiendo los derechos humanos. También el derecho a la educación, ahí sumaría derecho a la educación, ¿no? Suministro de infraestructura educativa, acceso a grados educativos, en fin, una serie de cuestiones. Bueno, pues ahí está esta visión moderna de los derechos económicos, sociales y culturales. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar con el análisis que nuestros invitados nos están compartiendo de este amparo directo en revisión 2441 diagonal 2014. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este tercer bloque con el comentario y análisis que están haciendo nuestros invitados del amparo directo en revisión 2441 diagonal 2014. Y quiero regresar contigo, Brenda Montesinos, para lo siguiente. La Corte concluye, y ya nos lo explicaba muy bien Jorge al inicio, que después de, pues de todos los reveses que surge que recibe la señora en las instancias inferiores porque pierde la primera instancia, pierde la segunda instancia, pierde en el tribunal colegiado. Y aquí la Corte le da la razón. Cuéntanos en qué sentido, para qué efecto, pues, cómo es que termina el asunto, Brenda, por favor. Sí, el amparo en realidad se concede justo para, de alguna manera, pues invalidar esta cláusula que le exigía mudarse a los 3 meses, porque para ello, esta cláusula que le imponía la obligación a la quejosa de mudarse a los 3 meses, solo podía ser válida, se dijo, si el gobierno del estado o el proveedor de la vivienda hubiese demostrado o demostrara, solo podía hacerse exigible a partir de que el gobierno del estado demostrara que la vivienda contaba con todos estos servicios de seguridad pública. No solo el de seguridad pública, es en el que ella hacía hincapié, pero con todos los servicios necesarios, que la vivienda tuviera acceso a vigilancia, a todo lo que el precedente mencionó en cuanto a los servicios públicos a los que sin los cuales no podía considerarse que se tratara de una vivienda adecuada. Entonces, esta cuestión no quedó demostrada en el juicio. Por lo tanto, pues la cláusula no era exigible y no era posible rescindirle el contrato por este incumplimiento como se había considerado en las instancias previas.
¿no? Entonces, la concesión del amparo comprendió justo que, atendiendo a las consideraciones de la ejecutoria, que el inmueble no tenía que habitarse a los 3 meses si el gobierno del estado no demostraba el acceso a la seguridad pública y vigilancia. Oye, y en este sentido, digamos, Jorge, la sentencia hace un reenvío para efectos de que ya sea allá en Guanajuato la autoridad local, bueno, la autoridad responsable, etcétera, la que verifique esta condición a la que acaba de aludir Brenda. Es decir, que se indique de manera precisa si la vivienda cumple con este requisito de la seguridad pública o cualquier otro que sea consustancial a la dignidad y decoro o adecuación de la propia vivienda. La pregunta, creo, Jorge, para quienes lean esta sentencia, y siempre recomendamos que vayan al documento, que la lean realmente, porque pues, uno aprende mucho con su revisión, pero el asunto que yo veo es cómo medir esto, cómo se mide. Cuando la Corte dice, bueno, pues acrediten ustedes allá en la Comisión de Vivienda de Guanajuato que ya esa vivienda tiene seguridad pública. ¿Cómo medir esto? En realidad es una serie de mecanismos o medios de convicción que podrían ofrecer la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, porque no solo el hecho de que existieran documentales a partir de los encargados del orden público y la seguridad pública en el municipio donde se esté desarrollando o donde esté construida el inmueble, podría ser a partir de eso que pudiera decirse, bueno, ¿sabes qué? Si se advierte que hay un programa de seguridad pública en esta zona, entonces a partir de ese documento o a partir de ciertas testimoniales, algunas periciales en las que se pudiera demostrar que sí hay rondines en la zona, quizá a partir de otros mecanismos como podría ser la inspección judicial de propios funcionarios públicos que se percaten de que sí hay infraestructura policíaca en la zona. La verdad es que sería complicado y sobre todo porque, bueno, si hay un reenvío, efectivamente tendría que volver a reponerse el procedimiento para que se desahoguen las pruebas necesarias. Entonces, ya tendría que haber un cúmulo de pruebas que pueda ofrecer la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato para que demuestre o no que existe el acceso al servicio a la seguridad pública y vigilancia. Digamos, en dado caso que los mecanismos probatorios pues fueran escuetos, fueran ambiguos o no los hubiera, no los presentara la comisión en su momento, pues bueno, claro, se tendría por no aprobada la acción que ejerció, la acción de rescisión y por ende se absolvería en este caso a la demandada. Entonces ya a partir del efecto o la concesión del amparo y la revocación de la resolución del tribunal colegiado con la indebida interpretación que realizó, lo que ya la Corte haría, o bueno, hizo, es que se vuelva a revisar cada uno de estos mecanismos probatorios, que bueno, estaría sujeto y sería en estos momentos aventurarse o a establecer cuáles mecanismos pudo haber ofrecido la Comisión de Vivienda, pues bueno, hay varios elementos, ¿no? Hay varias pruebas. Sin duda. Ahora, y aquí se abrirían dos escenarios, creo, Brenda. Por un lado, el hecho de que la persona siga siendo propietaria de la vivienda, aunque no necesariamente la tenga que habitar, ¿no? Pero ya, digamos, habiendo declarado la imposibilidad de sustentar la cláusula de rescisión del título que otorga la vivienda, o bien que la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato demuestre todos estos extremos a los que aludía Jorge, estos, digamos, requisitos en términos de los rondines, el programa de seguridad pública, la presencia de elementos policíacos, la propia estadística de incidencia delictiva, en fin, una serie de cuestiones, y que entonces reiteren el intento de rescindir el contrato. ¿No crees, Brenda, que podría quedar así? Claro, sí. Sí, porque justo la instrucción que se está dando, ¿no? En este sentido es, tú, o sea, además de que en este caso es el propio Estado el que está otorgando la vivienda, ¿no? Tiene que
comprobar o acreditar, ¿no?, que está otorgando una vivienda adecuada. Entonces, si esto es posible, pues claro, el escenario en el que ella no pretenda habitarla, pues sí podría llevarse como un tema de, bueno, ya te están otorgando una vivienda adecuada. Si tú no la habitas, pues entonces tal vez sí es necesario restituir la vivienda para que pueda otorgársele a alguien más, ¿no? Pero obviamente acreditados estos extremos. Ahí está el tema, por tanto, subsistiría ya para las instancias inferiores. Ahora, el mensaje que da la sentencia, Brenda, es un mensaje de que nos tenemos que tomar en serio este tipo de derechos, ¿no? Que los derechos económicos, sociales y culturales, valga la redundancia, también son derechos. No hay ahí como una especie de, pues, de política pública de que, ay, por favor, si hay cuando puedas, por favor, me das vivienda, me das educación o me cuidas del medio ambiente. Es una visión exigente, Brenda. ¿Cómo calificarla? Pues sí, yo creo que sí, es una visión ampliada, ¿no?, de protección de este derecho, porque como le comentaba hace rato, no solamente es decirte en teoría lo que debe tener una vivienda adecuada, sino además darte los mecanismos jurídicos para que lo puedas hacer valer. Es más, la sentencia incluso hace referencia a cuando rentas una vivienda, que se lo puedes exigir a los propietarios, a como independientemente de la forma en que tú ocupas la vivienda, me refiero a que sea rentada, prestada, comprada, ¿no? En este caso, tienes la posibilidad, y esto es todavía más, o sea, esto todavía es una visión más amplia de protección al derecho, ¿no? De que incluso con tus arrendatarios, ¿no? Porque podrían decirte, pues la estás rentando, pues como te la des, ¿no? No, es posible vía mecanismos judiciales exigirle incluso que sea una vivienda que cumpla con todas estas características, aunque no la hayas comprado. Importantísimo esto que mencionas, Brenda, y también importante, Jorge, ya nos estamos acercando al final del programa para concluir, también importante la mención que hace la Corte, bueno, a raíz de los planteamientos de la persona titular del crédito de vivienda, de la seguridad pública, porque vaya, en el país en el que pues vivimos, el tema no es menor, ¿verdad? Un comentario al respecto, Jorge. Sin duda, la verdad es que la inseguridad que se vive en el país pues es complicada, y siempre las instituciones que se encargan de la seguridad pública se ven como inmiscuidas en retos muy complejos para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos. Ahora, entiendo que estas políticas públicas luego económicamente son muy poco viables, y por ende, como bien decía usted, bueno, como que nos hicieran el favor de otorgarnos una vivienda, precisamente porque los recursos públicos son finitos. Entonces, si bien es un reto complicado, y a veces la gente, pues como bien decía usted, llega a comparar los derechos económicos, sociales y culturales, o bueno, no los lleva a poner en el mismo pedestal que los derechos civiles y políticos, por ejemplo, lo cierto es que tienen el mismo nivel, tienen la misma jerarquía, deben de protegerse, deben de salvaguardarse ambos derechos, derechos de ambas fuentes, y por ende me parece que el de la vivienda digna, aun cuando sea complejo para las instituciones públicas, pues sí tendrían que garantizarlo, precisamente porque el Estado es parte de los propios tratados que signa, ¿no?, que firma, que suscribe. Entonces, pues para cumplir con las obligaciones a las cuales el Estado suscribió, pues debe de generar estas políticas para cumplir con la vivienda digna y adecuada, en este caso la seguridad pública. Claro, si bien uno de los elementos de la vivienda es que las personas puedan elegir libremente dónde van a vivir, lo cierto es que al momento en el que el Estado condiciona ese apoyo y dice, ok, te voy a otorgar la vivienda, pero tienes que vivir 3 meses ahí, aun cuando no haya seguridad y aun cuando hay actos vandálicos y puedas sufrir un menoscabo en tu patrimonio o en tu integridad física, pues bueno, ahí es donde
ya el Estado no está cumpliendo con la obligación impuesta tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Ahí está la cuestión. Y claro, qué bueno que mencionas. Dice, claro, no es fácil, pues construir vivienda requiere inversión, requiere planeación, ahora sí que requiere ladrillo sobre ladrillo y cemento y gente que esté dedicada a eso, pero pues nadie ha dicho que tutelar los derechos humanos sea fácil, nadie lo ha dicho y sin embargo, pues el orden jurídico los reconoce. Brenda Montesinos, Jorge Arriaga, gracias a ambos por ayudarnos a entender esta importante sentencia de la Suprema Corte y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.